Buenas tardes, querido grupo, qué puntuales, bendiciones. Vamos a empezar nuestra clase de hoy por el derecho, como debemos empezar, orándole a Papito Dios y Ivoncita, por favor, entonces nos regalas la oración. Claro que sí. Bueno, amado Jesús, te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, que nos acompaña, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida, por la salud, por tu estar siempre al frente de nuestros planes, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por abrirnos caminos, Señor, hacia la salvación, Padre Santo. Te amamos, Señor, te bendecimos tu nombre. Y te damos toda la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por este espacio, Señor, en donde cada martes estamos escuchando de tu palabra. Y bendecimos a mi tía Liliana, Señor, quien ha expuesto también de su tiempo, de su corazón, para explicarnos más de esta palabra, para escudriñar entre todos, Señor, todas las escrituras y todo lo que tú nos has dejado en este legado, Jesucristo, para ir a trabajar, Señor, para rescatar más almas, Padre Santo, que yo sé que tú amas, Padre Santo, que sabemos que tú amas y que incluso están en nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos que van a llegar, Señor, a tus pies en este tiempo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con la unción del poder y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Ivoncita. Buenas tardes, querido grupo del Génesis al Apocalipsis. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 63. Las personas que quieran escuchar por primera vez o repasar, que es lo que les aconsejo tanto, las 62 clases anteriores, muy fácil, entran a YouTube, allí las buscan poniendo Liliana Parga. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Realmente es una introducción, porque lo que hacemos es leer el versículo o leer el pasaje y dar una pequeña explicación. Pero es la primera vez que estamos haciendo esto. Si Dios nos da vida y oportunidad y volvemos nuevamente a repasar toda la Biblia, pues vamos a profundizar mucho más. Ya vimos la introducción, estudiamos, leímos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y empezamos las cartas paulinas con Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, y en este momento estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Como siempre lo hacemos, recordemos nuestra clase anterior para ponernos en contexto y poder empatar con el tema de hoy. Entonces, hace 8 días empezamos el estudio de la carta de Pablo a los Efesios y veíamos que Pablo, cuando escribió esta carta, se encontraba en Roma, pero en la cárcel. El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma cuando escribió esta carta. Aprendimos de Éfeso, la ciudad donde se encuentra esta iglesia cristiana a la cual Pablo le está escribiendo, que era un importante centro comercial y cultural a orillas del mar Egeo, en lo que en la actualidad es el occidente de Turquía. Por lo tanto, había mucho tráfico de personas y por ser centro comercial, pues allí pasaba obligatoriamente muchas personas. Fuera de eso, era el centro de adoración de la diosa Artemisa, que también se conoce como Diana, que era la diosa de la fertilidad, y veíamos hace 8 días como parte del culto a esta diosa, ellos tenían más de 100 prostitutas sagradas, supuestamente, que hacían parte del ritual para adorar a esta diosa. Por lo tanto, era una ciudad como casi todas las de la época, o ciudad pagana, con mucha inmoralidad sexual. Vimos también hace 8 días que Pablo finalmente deja a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso y hace muy bien su trabajo. Empezamos con un versículo, un pasaje bien controvertido cuando Pablo nos enseña que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y yo les decía que si nosotros mirábamos a simple vista esta enseñanza, pudiéramos de pronto pensar que Dios era injusto, porque si Él elige a las personas que son salvas desde mucho antes, quiere decir que también elige a unas personas para que sean condenadas, para que no sean salvas. Pero aprendimos hace 8 días que para entender este pasaje tenemos que tener en cuenta no solamente la soberanía de Dios, es decir, que Dios por ser Dios hace lo que se le da la gana, sino otro atributo de Dios muy importante que se conoce como la presciencia de Dios.
que como Dios conoce todo el futuro, Él sabe exactamente en toda la historia de la humanidad quiénes son los seres humanos que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador y quiénes lo van a rechazar, no porque Él toque el libre albedrío de las personas, sino porque Él ya sabe de antemano lo que cada ser humano va a decidir libremente. Entonces, teniendo en cuenta este datico de que Él ya sabe quiénes son los salvos y quiénes son los condenados, utiliza algo que se llama la predestinación. Ya sabiendo que una persona desde antes de que la misma persona lo sepa va a aceptar a Jesucristo, entonces él sabe qué atributos, qué talentos, qué dones le va a dar a esa persona. Y entre esas cosas predestinadas para los hijos de Dios está precisamente que somos hijos adoptivos de Dios, que dejamos de tener ese título de pecadores para tener el título de hijos de Dios y que estamos diseñados desde el momento en que tenemos el nuevo nacimiento para ser santos y sin mancha, es decir, que empezamos un proceso de santificación. También vimos hace 8 días cómo Pablo explica que Dios nos da a conocer a través de él, a través de Pablo, el misterio de su voluntad, un misterio. Y aprendimos que ese misterio se refiere a Cristo y a la iglesia. Este secreto de que iba a haber una relación íntima de Dios con un grupo de seres humanos que conforman la iglesia cristiana, gracias a Jesucristo, era un secreto desconocido en el Antiguo Testamento, pero ahora a través de Pablo es revelado esta nueva etapa, nueva dispensación conocida como la iglesia. También vimos hace 8 días, se me trabó, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces, espero que ya entiendan cuando la frase dice que Él nos eligió de antemano, nos eligió para cosas predestinadas porque ya sabía que nosotros íbamos a aceptar a Jesucristo. No se confundan, por favor, con eso. El propósito de Dios fue que los judíos, que fueron los primeros en confiar en Cristo, dieran gloria y alabanza a Dios. Miren, chicos, el propósito máximo de la creación, primero de la creación de los ángeles y después de la creación de los seres humanos, es darle gloria, alabanza y honra a Dios. Ese es nuestro propósito más importante en la vida, alabar y darle gloria a Dios. Entonces, los primeros que empezaron a alabar y darle gloria a Dios fueron los judíos. Y ahora nosotros, los gentiles, es decir, los que no somos judíos también, como ya hemos oído la verdad, es decir, la buena noticia de que Dios nos salva, además, cuando creemos en Cristo, Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Él lo había prometido, ese sello de pertenencia, ya lo había prometido desde tiempo atrás. Entonces también los gentiles estamos dedicados y tenemos el gran propósito de darle gloria, alabanza y honra a nuestro Creador, a Dios. Pablo comparte con sus lectores su profunda carga de oración para que lleguen a apreciar sus gloriosos privilegios en Cristo. La gente da por sentada las bendiciones de Dios, a veces no se tiene en cuenta el milagro más grande que puede existir en el mundo es cuando un pecador acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que darle la vista a un ciego, que un paralítico pueda caminar, inclusive que resucitar a un muerto. El milagro más grande es que una persona se convierta. Y Pablo entonces ratifica mucho esta enseñanza para que nos demos cuenta que nosotros toda nuestra vida tenemos que estar súper agradecidos con Dios y darle gloria por ese privilegio de haber entendido el plan de salvación a través de Jesucristo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente por el pecado. Por eso Pablo dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, pero gracias al Señor Jesucristo tenemos vida nuevamente. Antes, cuando estábamos muertos espiritualmente, todos los seres humanos éramos títeres de Satanás. Pero en el momento en que nos volvemos hijos de Dios, tenemos la oportunidad de pasar a otro equipo. Solamente existen dos grupos, los que estamos bajo el poder de Jesucristo y los que están bajo el poder de Satanás. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Tú y yo, antes de recibir a Jesucristo, como teníamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, éramos pecadores, solamente éramos objeto de la ira de Dios. Si hubiéramos seguido en esa condición de pecadores, solamente hubiéramos recibido la ira y el justo juicio de Dios.
pero como ahora ya no somos pecadores, sino somos hijos, entonces ya papá, ya Dios es nuestro papá. Las personas que siguen en el equipo de Satanás, que siguen sin aceptar a Jesucristo, siguen siendo objeto de la ira de Dios y van a recibir su justo juicio. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces, por eso se llama gracia, porque es algo gratis. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ninguno puede jactarse de haber recibido la salvación por sus propios méritos, porque es un regalo de parte de Dios, no por las cosas buenas que nosotros hemos hecho. Cristo mismo nos ha traído la paz. En el momento en que Cristo vino a la tierra y cumplió con ese propósito tan maravilloso de morir por nuestros pecados en la cruz y de resucitar, entonces Él ya trajo en sí mismo esa paz que necesitábamos porque nos reconcilió inmediatamente con Dios Padre. Y fuera de eso, gracias a Jesucristo, hubo una unión entre judíos y gentiles en un solo pueblo. Esa cruz unió a dos pueblos separados, los judíos, que eran los que tenían todo el beneficio y la bendición de la salvación por ser el pueblo escogido de Dios. Jesucristo abre las puertas también a los gentiles. Y lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Cuál es el nuevo pueblo? El cristianismo, la iglesia cristiana. Así que ahora los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Tanto judíos como no judíos, entonces hacemos parte del pueblo santo de Dios. Y aprendíamos hace 8 días algo muy importante, que tanto los judíos como los gentiles que aceptamos a Jesucristo constituimos la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Yo les decía que debemos tener muy claro esto, chicos. La iglesia cristiana es un edificio espiritual. Nosotros no seguimos personas, no seguimos a pastores, no seguimos seres humanos, no seguimos una religión, no seguimos tradiciones ni costumbres. Nosotros únicamente seguimos al Señor Jesucristo. Por obvio que se necesitaban tener iglesias locales, porque no cabríamos todos los cristianos en un solo sitio para adorar a Dios, entonces Dios permite que haya iglesias locales. Esa iglesia donde tú te congregas y donde yo me congrego, todas aquellas iglesias locales que sean de sana doctrina. Para los que no entienden qué significa sana doctrina, para identificar una iglesia de sana doctrina tienes que tener en cuenta tres cosas: que se enseñe que Dios es el creador, que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó, y que tienen como guía la Biblia. Sola fe, sola gracia y sola escritura. Significa que solo recibo la salvación por la fe en Jesucristo, que recibo la salvación totalmente gratuita, que yo no tengo que hacer nada y que me guío únicamente por lo que dice el manual de instrucciones, la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Lo demás son iglesias locales, ¿listo? Y la iglesia de Cristo está compuesta, como todo buen edificio, por una piedra angular, una piedra que sostiene todo el edificio, que el mismo versículo nos dice es Jesucristo. Y esta iglesia espiritual, esta construcción espiritual, tiene su piedra angular Jesucristo y dos grandes columnas que forman el trío para sostener la iglesia: los apóstoles y los profetas. Hombres escogidos por Dios, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, es decir, las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y como cabeza Jesucristo, son los que forman la iglesia. Después, cada uno de nosotros, cuando entramos a la iglesia cristiana, somos como un ladrillito que vamos formando esa iglesia. Imagínense, después de 2000 años, todos los ladrillitos que hay. Es una iglesia bien grande. Es muy importante que ustedes entiendan esto para una enseñanza que hay más adelante, cuando Pablo nos explica las funciones y ciertas personas que tienen funciones especiales dentro de la iglesia. Y está hablando de la iglesia como cuerpo espiritual mundial, no como iglesias locales. También aprendimos hace 8 días que Pablo dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios
cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y nuevamente Pablo nos reitera, y yo también a ustedes les insisto, que nosotros damos por sentado y no le damos la importancia que tiene a esas bendiciones que Dios nos da. Ese amor que Dios nos demostró al mandar a su Hijo y el sacrificio que hizo Jesucristo por amor, no tiene nombre y nosotros como que ni analizamos ni pensamos en eso y muchas veces ni siquiera le agradecemos a Dios todo lo que ha hecho para que nosotros recuperáramos ese paraíso perdido del Génesis. ¿Saben cuándo las personas van a caer en cuenta más de ese amor de Dios de que nosotros hayamos recibido la salvación? Cuando las cosas empiecen a ponerse más duras y vengan los juicios para las personas que no son salvas. Y Pablo nos recordaba que el amor de Dios es tan inmensamente importante que es lo más, tiene toda la anchura. Nada, todo el amor de Dios ocupa toda la anchura, es decir, todo el mundo. Cuán alto que va hasta el cielo, cuán largo que es para siempre ese amor, cuán profundo que ese amor fue hasta la muerte de cruz. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Nuestra mente tan limitada y tan finita no alcanza a captar ese gran amor que Dios ha tenido por la humanidad. Cuando nosotros entendamos eso, seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando verdaderamente nosotros captemos ese amor de Dios, no vamos a tener vista para mirar a ningún otro lado. Ya nada nos va a angustiar, ni vamos a sentir temor, ni nos vamos a sentir solos, ni vamos a tener que esperar cosas de otras personas, porque ese amor de Dios nos llena completamente. Si tú todavía estás sintiendo episodios de pánico, de tristeza, de ansiedad, esperando que otros seres humanos te den la felicidad, te correspondan, estamos mal, porque Dios, ese amor de Dios nos debe llenar completamente y ya no necesitamos nada más cuando comprendemos ese amor de Dios. Seguimos entonces con la enseñanza de hoy que está en Efesios 3, versículos 20-21. Y dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo desde hace 2000 años empezó a enseñar y que pasáramos esa enseñanza de generación en generación, que debemos ¿qué? Darle gloria y honra a Dios por todas esas bendiciones. Vino a libertar a la humanidad. Él quitó esas cadenas que teníamos atadas al pecado, nos quitó esas cadenas en que nos tenía Satanás, nos dio libertad y nos dio la salvación eterna y vida plena. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces aquí Pablo nos dice que nos recuerda que él está prisionero por servir al Señor y que aún él estando en esa situación nos suplica que llevemos una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Recuerden que nosotros ahora tenemos un título que es hijos de Dios, el título más grande que se puede tener aquí en la tierra. ¡Qué presidente, qué rey! Eso es nada comparado con el título de hijo de Dios. Eso se llama identidad en Cristo. Cuando nosotros tenemos bien claro quiénes somos, pues actuamos de acuerdo a lo que somos. No nos intimidamos, no somos cobardes, no sentimos temor, porque somos hijos del Dios creador, del Rey, del dueño de todo. Así tenemos que actuar. Y nos dice, nos da unas pautas de Pablo para qué es lo que un hijo de Dios debe mostrarse. Nos dice, un hijo de Dios no es el que es más arrogante y mandando a todo el mundo para que lo sirva. Al contrario, primero nos dice que debemos ser siempre humildes. Humildad es aprender a vivir en la oscuridad de los ciegos, con el lenguaje de los mudos y el silencio de los sordos. Estar para servir a los demás. Nos dice que debemos ser amables. La amabilidad se manifiesta en el trato cordial que se da a los demás.
Es una dulzura en el carácter que se traduce en hacer sentir bien a las demás personas. Yo oro mucho por amabilidad, nos falta tanta amabilidad y me encantó tanto esta definición que dice que es el carácter que se traduce en hacer sentir bien a las demás personas. Qué bonito eso. Le pedimos mucho a Dios para que cada uno de nosotros pueda hacer eso. Cada vez que nosotros hablemos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras miradas, hagan sentir bien a las personas que están a nuestro alrededor, que sientan gozo y paz cuando están con nosotros, pero a veces es totalmente lo contrario. Nos dice que debemos ser pacientes y ya aprendimos que la paciencia no es la capacidad de esperar, porque todos vivimos esperando en este mundo, es la actitud que tenemos mientras esperamos. Que debemos ser unidos como iglesias, el valor de humano de mantenerse solidario con otros grupos de personas. Y por lo tanto, que nosotros debemos transmitir y sentir paz. Cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios, Él pone paz en nuestros corazones. Y si nosotros tenemos paz en nuestros corazones, también respiramos paz por nuestros poros y eso infecta a las demás personas. Cuando yo tengo paz, contagio a las otras personas de paz. Qué bonito poner en práctica esto en nuestra vida diaria. Y yo soy la primera que tengo que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Se repite harto la palabra todos, porque Pablo aquí lo que nos está diciendo es, chicos, ustedes ahora son ciudadanos del cielo. Es como cuando una persona se va a un país extraño, es extranjero en otro país, por lo general empiezan a buscar gente que también sea de ese país, la colonia. Entonces, si yo estoy en Nueva Zelanda, entonces busco la colonia de Colombia, los colombianos que viven por allá, porque eso me hace sentir mejor. Nosotros como cristianos debemos buscar eso, nuestra colonia. Y por eso Pablo hace hincapié en la unidad de la iglesia. Nosotros ya como iglesia no debemos tener divisiones internas, que es lo que desafortunadamente más se ve, pero Pablo insistió desde el principio que nosotros, somos la cara de Jesucristo ante otras personas, esas otras personas deben ver a Jesucristo reflejados en nuestra vida. Y Pablo nos recuerda que somos un solo cuerpo. Este versículo define la naturaleza de la unidad cristiana. No es una unidad que se pueda producir, sino una unidad que ya existe. Es decir, nosotros no tenemos que trabajar para lograr esto, sino que esto ya existe en este edificio espiritual que se llama cristianismo. ¿Qué es lo que ya existe? Que somos un solo cuerpo. La eliminación de los obstáculos y hostilidades entre los creyentes judíos y gentiles en Cristo. Acuérdense que Pablo le tocó luchar muchísimo por eso. De pronto hoy en día no hay tanto esto de que hay esa pelea entre judíos cristianos y gentiles cristianos, pero sí entre los mismos cristianos gentiles hay muchas dificultades y tenemos que acabar con eso. Tenemos un solo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo que nos regeneró, nos adoptó, se convirtió en el pago inicial y se instaló en nosotros. No importa si éramos judíos, gentiles, de Europa, de Latinoamérica, de África. Cuando nos convertimos en cristianos, tenemos el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros. Una esperanza. Todos los cristianos somos cristianos porque hemos creído en Cristo y recibido el don gratuito de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesucristo viene nuevamente a restablecer el mundo como se encontraba antes del pecado, antes de la caída. Un solo Señor, todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús le confesamos como Señor y Dios. Todos creemos que Jesucristo es Dios. Una sola fe, es decir, que somos justificados por la fe personal en Cristo Jesús. El único boleto de ida al cielo se llama Jesucristo. Un solo bautismo. El bautismo en agua es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es nuestro testimonio personal de que nos hemos identificado con Jesucristo. Recuerden que la salvación llega cuando nosotros primero creemos en Jesucristo, después lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Al confesarlo como Salvador, quiere decir que yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y le pido perdón a Dios. Y cuando lo identifico como mi Señor, quiere decir que yo lo empiezo a obedecer.
Y el primer mandato que Dios le da a los cristianos, a los que tienen el nuevo nacimiento, es el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua simplemente es una manifestación externa de esa decisión interna que yo hice de seguir a Jesucristo. Y las personas que dicen creer en Jesucristo, pero no se han bautizado, pues ya ahí empezaron muy mal, porque si no empezaron a cumplir lo primerito que Dios nos mandó, pues ya muy mal están. Y lo otro que nos une es que tenemos un solo Padre, tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí es cuando se repite tanto la palabra todos. Sigamos versículo 7-10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Venga, está un poquito enredado este pasaje, vamos a desenredarlo para que lo podamos entender. Acuérdense que el primer regalo que Dios nos da después de la salvación es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, se instala, se viene a vivir con nosotros, se instala en nosotros. Y Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces, esos dones del Espíritu Santo que ya hemos visto y que conocemos a la perfección, esa dotación de poder que nos da el Espíritu Santo para poder ejercer nuestro ministerio, la gran comisión o contar el plan de salvación de una manera más eficiente. Pero resulta que Cristo se nos da a conocer por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es correcto también decir que esto es un don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros conozcamos a Jesucristo, que entendamos su palabra, que cuando estudiamos la Biblia conozcamos más y más a Jesucristo, eso es un don dado por el Espíritu, que tengamos esa capacidad de comprender a Jesucristo y sus enseñanzas. Y aquí Pablo toma una referencia del Antiguo Testamento, Salmo 68:18, que dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada. Hubo una unión entre la grandeza de la persona de Cristo y la grandeza de su obediencia. Cristo es el más grande de los hombres. Vino aquí a darnos un ejemplo y esa grandeza de Jesucristo se manifiesta en gran parte en la grandeza de su obediencia. Él no tenía necesidad porque era perfecto, sin embargo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente para que nosotros aprendiéramos. Dios es tan grande que no podía ser más grande, no había posibilidad de que Él subiera más alto. Por eso en el pasaje, lo que está entre paréntesis, que dice, el pasaje empieza diciendo que Dios subió a lo más alto, pero esto se refiere es que eso lo hizo Jesucristo cuando vino al mundo. Cuando Él vino al mundo, descendió. Y cuando habla que ascendió, es desde la tierra, desde el mundo hacia arriba, porque él estando en el cielo no podía ascender más, no podía subir más porque ya estaba en lo máximo. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, Él descendió a la tierra y después nuevamente ascendió a lo más alto para prepararnos una morada. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Chicos, pongan atención a esta explicación. Entonces, este pasaje nos está hablando de los dones ministeriales. También se conoce como la mano de Dios, porque aquí Pablo nos está enseñando que Dios ha dotado a ciertas personas para que tengan unos oficios especiales dentro de la iglesia. Unos cristianos son maestros, otros cristianos son pastores, otros cristianos son evangelistas, otros cristianos son profetas y otros cristianos son apóstoles. Otros cristianos no tienen ninguno de estos oficios. Estos dones son de las personas que trabajan dentro del cuerpo de la iglesia, dentro de la iglesia misma. Pero recuerden ustedes que acá se está hablando de la iglesia como edificio espiritual mundial, es decir, que estos 5 personajes
no quiere decir que tengan que existir en cada iglesia local. Existen en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia, en todo el edificio espiritual. Entonces, se le llama la mano de Dios porque las características de cada uno de estos personajes se parecen a las características de nuestros deditos. Les voy a explicar. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 personajes son los responsables de que el pueblo de Dios, todos los miembros de la iglesia, aprendamos a poder cumplir con la gran comisión y que la demás gente sepa del plan de salvación. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito más grande de la iglesia cristiana? Que el resto del mundo conozca el plan de salvación, conozcan a la persona de Cristo. Eso es el deber de todo cristiano. Entonces, empezamos por el dedo meñique. Se utiliza el dedo meñique para hablar de los maestros. Resulta que el maestro hace lo que los demás no pueden hacer. Limpian el oído. Con ningún otro dedo podemos limpiarnos los oídos. Acuérdense ustedes que la fe es por el oír. Entonces, una persona que tiene problemas de oído, lo tienen sucio, pues no alcanzan a entender bien, ¿no es cierto? La palabra de Dios. El maestro se encarga de eso. Es el más pequeño y él hace el trabajo más minucioso porque es persona a persona enseñando el plan de salvación y la palabra de Dios con poquitos, con un grupo muy pequeño o persona a persona. Y dentro de los apóstoles de la Biblia, el que se identifica como el maestro es Santiago. El siguiente dedo es el dedo anular que se utiliza para identificar a los pastores. Recuerden que en el dedo anular es donde se pone el anillo cuando las personas se casan, es el dedo del anillo matrimonial. ¿Por qué se identifica? Porque los pastores están comprometidos y casados con su rebaño. Los pastores son los que están en cada iglesia local. La cabeza es Cristo y después le sigue el pastor que está dentro de la iglesia. Entonces, él se debe para su rebaño, él se debe para los miembros de su iglesia. Y el apóstol que se identifica como el pastor en la Biblia es el apóstol Pedro. El siguiente dedo es el del corazón, se llama corazón porque está en el centro de la mano. Y con el dedo del corazón identificamos a los evangelistas, representado por el dedo más largo. Si miran su manito, el dedo del centro es el más largo. ¿Y por qué? Porque los evangelistas son los que llegan mucho más allá, se estiran para alcanzar a toda la gente, lo que nosotros también conocemos como misioneros. Y en la Biblia, el apóstol que representa al evangelista es Bernabé. Recuerdan que él fue hasta por allá y el que trajo a Pablo y el que iba y viajaba de otro lado, entonces él evangelizaba. Es el que se va más allá de las fronteras de las iglesias locales. El siguiente dedo es el dedo índice, que representa a los profetas. Miren que en el Antiguo Testamento, que es cuando Dios utiliza a los profetas, aquellos hombres de Dios escogidos por Dios para ir al pueblo, estos hombres de Dios, estos profetas, primero señalaban el camino que se debía coger, exhortaban para que cuando se estuvieran desviando de ese camino volvieran nuevamente a la senda correcta, mostraban el camino que debían seguir, negaban cualquier cosa que no podían hacer o afirmaban lo que estaba haciendo bien. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol que se encargó de todo eso, porque es el que escribe el Apocalipsis, es el apóstol Juan. Y por último está el dedo pulgar, que representa al apóstol. Es el único dedo que se acopla con los demás. El dedo pulgar es el único que puede tocar a los demás dedos. Es decir, que ejerce todas las anteriores funciones. Y el ejemplo en la Biblia es el apóstol Pablo. Entonces, estos son los dones ministeriales que hacen que la iglesia funcione correctamente en su propósito de dar el mensaje de salvación. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos
según la actividad propia de cada miembro. A estas alturas del paseo de las enseñanzas de Pablo, Pablo nos dice que ya no podemos ser inmaduros como niños, ya estamos conociendo, ya conocimos los rudimentos del cristianismo y ya estamos profundizando para tener esa madurez de saber exactamente como cristianos dónde estamos parados, cuáles son las cosas prioritarias en nuestra vida. Ya aprendimos eso, que lo que tenemos que estar mirando es en las cosas que van a durar por toda la eternidad y cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en el planeta Tierra. Y así no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Han visto cuando una persona va por primera vez a la playa y que se mete a la agüita y si hay olitas, esas olas como lo revuelcan y traga agua y de todo? Y uno se ríe pues cuando están en la orillita y las olas los revuelcan en la orillita. Dice Pablo, nosotros ya no podemos ser así de que nos arrastren nuevas enseñanzas. Ya tenemos que ser radicales en lo que sabemos de la palabra de Dios y no cualquier persona nos venga a endulzar el oído con cosas diferentes a lo que nos enseña la Biblia y nosotros ir corriendo, ir para allá, devolvernos para acá, ir para el otro lado. No podemos ya, ya somos maduros. Pablo dice que no nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Antiguamente en los bancos yo creo que ya no, porque si se han dado cuenta ahora, los cajeros tienen una maquinita que cuenta el dinero y yo decía, hola, tan flojos que se volvieron los cajeros que era hasta rico verlos contar el dinero como lo hacían de rápido, ¿no? Pero es también para identificar los billetes falsos. Pero a ellos los entrenaban, me imagino que estos nuevos cajeros ya no tienen esa habilidad, los entrenaban para que ellos fácilmente reconocieran un billete falso y el entrenamiento no consistía en mostrarles los billetes falsos y que ellos entonces miraran minuciosamente un billete falso y se aprendieran el billete falso como era. No, para nada. Ellos aprendían a reconocer un billete falso porque conocían perfectamente los billetes verdaderos. Los conocían tan bien que con solo tocarlos ya podían distinguir cuál billete era falso y cuál billete era verdadero. Entonces, se reconoce la falsedad cuando nosotros sabemos perfectamente cuál es la verdad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando nosotros sabemos cuál es la verdad y la única manera de conocer la verdad, recuerden que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, conocer a Jesucristo nos permite conocer la verdad y ya nadie nos va a poder engañar. Entonces, nosotros debemos escoger la verdad. Dice que en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Si nosotros aprendemos la verdad, nos vamos a parecer más y más a Cristo. Y para eso hay que estudiar la Biblia. Yo los felicito a ustedes, los que están aquí en vivo y en directo, que se toman ese trabajo. No es fácil a veces. Está uno en alguna labor o quiere simplemente estarse acostado viendo televisión, lo que sea. Pero ustedes se tomaron el tiempo de estar puntuales al frente de su computadora, de su celular, para oír esta enseñanza de la Biblia. Las personas que las ven en diferido, que después entran, no solamente estas clases, sino todo lo que puedan aprender en estos medios de comunicación que Dios nos regaló y que nosotros sí utilizamos sabiamente. La única manera de aprender la verdad es estudiando, escudriñando las escrituras. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esto tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y me encanta cuando dice que no vivamos más con pensamientos frívolos. Satanás ha hecho un excelente trabajo en desviar a las personas de lo que verdaderamente es importante. Antiguamente se le preguntaba a un niño chiquito, ¿qué quiere ser cuando grande? Y entonces decían, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta, ¿no es cierto? Ahora pregúntenle a un niño qué quiere ser. Y dicen, yo quiero ser gamer, yo quiero ser cantante de reggaetón, yo quiero, Dios mío, de razón que Jesús va a venir porque esta generación que viene ya no tiene ningún tipo de aspiraciones ni de nada. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice Pablo,
Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y no es que, sino que ustedes miren un noticiero a ver si la juventud no está confundida. Y los niños, ya me da una tristeza cuando entrevistan a un niño, ya hablan con toda certeza de la inclusión y de todo el tema que ustedes ya saben. Están totalmente, irremediablemente confundidos, dice Pablo. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Una generación en donde un jugador de fútbol gana más plata que un cirujano es una generación que está mal. Miren, quiénes son las personas que más ganan dinero y le provoca a uno ponerse a llorar. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Solamente viendo la manera como se visten para ir a la iglesia, y eso ya se generalizó y las personas que me conocen saben que me ofende. Yo sé que una persona no se salva por vestirse de una u de otra manera, pero alguien me enseñaba hace muchos años que no solamente hay que ser, sino parecer. Y a mí personalmente me encantan los coros y las alabanzas de la iglesia que tienen uniforme, que se visten decentemente, pero uno ahora ve a chicos y a chicas que se suben a los altares a cantarle a Dios con esos blue jeans, con esos huecos. Bueno, mejor dicho, ni hablemos porque definitivamente eso me tiene a mí muy triste, que uno antes decía la ropa dominguera, ¿no? Porque se ponía uno lo mejor para ir a la iglesia, ahora no es así. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No solo hay que ser, sino parecer. Y por eso Pablo dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Cristo no nos enseñó que no debemos tener respeto, pulcritud, cultura en la manera como nos vestimos, como hablamos, como nos comportamos. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Por qué son los huecos de los blue jeans? Eso es sensualidad. Yo a veces digo, pobrecitos los hombres que están en la iglesia viendo a esa niña con ese hueco en el muslo. Ustedes saben que los hombres se excitan es por la vista. Entonces estas niñas no están colaborando para la santidad de los muchachos. Y yo no entiendo, ¿verdad?, por qué los líderes de las iglesias y los pastores no han puesto un tate quieto en eso, en la manera como se visten estos jóvenes para subir al altar a cantar. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Recuerden, chicos, que Dios no nos regaló, no nos remendó ese vestido que teníamos. Él no le puso parches, sino que nos dio un ropaje nuevo. Es decir, que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos y eso ya lo hemos aprendido muy bien, ¿no es cierto? Que el campo de batalla es la mente y la victoria está en tener cuidado en lo que pensamos, porque es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Por eso Pablo sigue insistiendo, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo. No son remiendos para el viejo hombre, sino un traje nuevo, totalmente diseñado para nosotros. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos
para tener que compartir con los necesitados. Y Pablo nos empieza a dar una lista que ya nosotros la conocemos, están en los 10 mandamientos, nos la ha repetido mucho, pero nos recalca la importancia de que un cristiano no debe practicar esto. Dice Pablo, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. No podemos comportarnos como hacen los que no tienen a Dios. Tenemos que dejar de decir mentiras. Y una de las cosas que yo oro por eso también, porque a veces exagerar es también una forma de decir mentiras. Y a veces uno por arreglar una historia exagera el cuento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado de no cometer ese error. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo, la ira, el mal genio es una emoción que Dios nos dio y toda emoción es neutra, no es buena ni mala, sino depende cómo se utilice y todas las emociones son una alarma exterior de lo que está sucediendo en el interior. Entonces aquí la Biblia nos dice, enojaos pero no pequéis, o sea, muchas veces nosotros no podemos evitar ponernos de mal genio. Y si son cosas, ponernos, enojarnos defendiendo la justicia y defendiendo la verdad, pues eso es lo que se conoce como ira santa, ¿no? Pero lo que Pablo dice es, no podemos evitar muchas veces enojarnos, pero no pequemos. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que enojado yo puedo pecar al hablar. Por eso lo que le enseñan a uno, cuente hasta 10 o vaya, enciérrese en el baño, muerda de la lengua, pero no regaña a sus hijos, no disciplina a sus hijos enojado, no hable con su cónyuge estando enojado. Tiene uno que utilizar todas las herramientas que nos da la psicología y que nos da la Biblia para no pecar cuando uno está enojado. Y nos dice una clave especial, nos dice, sobre todo entre los cónyuges, pero eso cuenta para todas las relaciones. Cuando nos enojemos con alguien, tratemos de arreglar las cosas lo más rápido posible, sobre todo los cónyuges. Perdón. Me emocioné con el tema. Sobre todo los cónyuges. No se vayan a dormir. Ay, no, me ahogué, perdón. Entonces ya saben, sobre todo los espositos, no dormirse en enojados, cola con cola y espalda con espalda, no, hacer las paces antes de que se ponga el sol. ¿Qué más nos recomienda Pablo? Si eres ladrón, porque eso eran algunos antes de tener a Jesucristo, dejen de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Sigamos. Versículos 29 y 32. Eviten, y miren, este pasaje sí que me gusta porque es que lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo nos sigue dando una serie de recomendaciones que es lo que los cristianos debemos estar haciendo. Y por eso la vida cristiana es una carrera a distancia difícil que no podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice primero que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digamos sea bueno y útil, a fin de que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y esta sociedad hoy en día es todo lo contrario. Ustedes se han dado, yo pensé que era a nivel mundial, pero me he enterado con personas que vienen de Argentina y de otros países que se quedan aterrados de la manera como se tratan todos los jóvenes. ¿No es cierto? A todo el mundo le dicen mariche, mariachi. Bueno, todas esas vulgaridades. Esas palabras abren puertas espirituales demoníacas, ese lenguaje que se está utilizando y palabras ofensivas. Nos dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven.
Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No es que el Espíritu Santo se vaya de nuestras vidas cuando nosotros pecamos, la salvación no se pierde, pero cuando nosotros pecamos siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo se va a un rinconcito de la casa y ya no nos ayuda, no nos guía a la verdad, no nos da fortaleza para cambiar. Eso es entristecerlo. Y cada vez que nosotros pecamos y no nos arrepentimos, hacemos eso con el Espíritu Santo. Y dice, dejen por favor la amargura. Si alguien está acompañado, miren al que está al lado, ¿está sonriendo o viven siempre con cara de dolor de estómago tan desagradable que es una persona que jamás se ríen y cuando están viendo un programa de chistes, qué cosa tan horrible, amargados, eso es lo más feo y qué harto estar con personas amargadas, furia, enojo y palabras ásperas. Personas que no tienen una sola palabra de gratitud, de cariño, hasta para hablarle a otra persona. A mí me encanta usar apodos. Cuando a mí me dicen Liliana, me siento regañada, me encanta que me digan Lili, profe. Y hay personas que tienen nombres, a todos les digo nombres en diminutivo. Y hay personas que tienen nombres que no se pueden poner en diminutivo y yo no sé cómo tratar a esas personas. Tenemos que tener palabras bonitas para todos. Y esto de calumnias y toda clase de mala conducta, lo que conocemos como la malicia indígena, que se creen que aquellas personas que hacen trampa, que pasan por encima de otras personas, son los avispados y los inteligentes. Nada de eso le agrada a Dios. Por el contrario, nos dice Pablo siempre, mire cómo repite esto, que debemos ser amables, que debemos ser de buen corazón, es decir, personas buenas y perdonarnos unos a otros. Recordemos que Dios nos perdona día a día una lista inmensa de pecados y por eso tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Es fácil? No, es dificilísimo y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, estudiando, escudriñando y orando para que el Espíritu Santo nos ayude a que cada día reflejemos más al Señor Jesucristo. Imagínense si para nosotros que estamos en esto, metidos en la palabra de Dios, es difícil. Imagínense cómo será para aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Recuerden que en el primer punto de toda la lista que Pablo siempre nos ha dicho es el amor. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo, que siempre actuó en amor. Tenemos que trabajar duramente porque no es fácil. Capítulo 5, versículos 3, 4. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Mire, uno oye a Pablo y parece que estuviera uno viendo un programa de esta mañana. Nos habla de que entre los cristianos ni siquiera se debería nombrar la frase inmoralidad sexual. No tenemos nada que ver con la inmoralidad sexual y desafortunadamente dentro del pueblo cristiano es una de las cosas que está haciendo que los cristianos no alcancen la victoria por lo que vivimos hoy en día de los medios de comunicación y de todas las plataformas y toda la facilidad que bombardean mucho más a los jóvenes con este tema hoy en día que hace 70 años, cuando a duras penas había un radiecito, pues la verdad sí era más complicado que tuvieran este tipo de pecados. Ahora es mucho más fácil que caigan. Avaricia, el amor al dinero y a las cosas materiales. Palabras indecentes, las conversaciones necias y los chistes groseros. Cualquier cosa de doble sentido. Yo no sé, yo soy malita, súper mala para esos programas de televisión de chistes. A mí no me hace reír nada de eso. El doble sentido no me hace reír y la gente dura horas y horas mirando ese TikTok y todas esas cosas y uno va a mirar y son unas bobadas lo que están diciendo y se ríen por unas tonterías que uno dice, pero Dios mío, ¿qué le ven a eso para que se rían? Pilas, palabras indecentes, conversaciones necias, perder el tiempo uno hablando en cosas que no tienen absolutamente ningún fruto y chistes groseros. Yo sé
que las personas que tienen familiares y conversos luchan mucho cuando hay reuniones familiares, ¿no es cierto? Cuando ustedes estén en su casa, ustedes pongan sus reglas, les va a funcionar. Esta es mi casa y en mi casa no se dicen groserías. Y poco a poco las personas o no vuelven, que también está muy bien, o empiezan a no tener ese vocabulario en la casa de uno, ¿listo? Y uno pues trata de evitar ir a las casas donde actúen de esa manera. Dice Pablo, por el contrario, lo único que siempre debe estar saliendo de nuestra boca son palabras de agradecimiento, en todo momento dándole gracias a Dios por todas las cosas que hace por nosotros. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Pueda que yo no diga groserías, pero si me junto con gente que dice groserías, estoy siendo cómplices de ellos. Y aquellos que dicen, ay, tan exagerada, tan fanática, no puedes decir uno nada. Mis pilas, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Y aquí nos dice algo muy importante, la avaricia es igual que la idolatría. El amor al dinero y a las cosas materiales, a tener posiciones altas en el trabajo, todo eso Dios lo mira exactamente igual como el pecado de idolatría. Y recuerden ustedes que es el pecado que más consecuencias desagradables tiene. Lo que más detesta a Dios es la idolatría, porque recuerden que Dios es un Dios celoso y Él no permite que las personas tengan otro Dios diferente al Dios creador en sus mentes y en sus corazones. Y no lo hace porque Él sea un sobrado que necesita que las personas lo adoren, sino que lo hace por nuestro bien, porque Él sabe todas las consecuencias negativas que trae a nuestra vida cometer el pecado de idolatría. Recuerden que ídolo es cualquier persona, cosa o circunstancia que ocupa el primer lugar en mi mente. Aquello en lo que tú constantemente estás pensando, ese es tu ídolo. Puede ser el cónyuge, los hijos, el trabajo o hasta los problemas. Lo que más debe ocupar nuestra mente es Dios. Nos dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Cuando no se tiene al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros a entender la verdad, a guiarnos y a cambiar todas esas actitudes malas que nosotros tenemos, sino que la persona sigue teniendo esos ídolos de la avaricia y el amor al dinero, es porque no es salva, no tiene al Espíritu Santo, no van a heredar el reino de Dios. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Entonces, igual de pecador es el que está cometiendo el acto como el que lo está acompañando. Entonces, pilas con ustedes estar en lugares donde hay familiares o amigos que están, o se van ustedes de ahí, o les dicen por favor que no utilicen esas palabras o esas actitudes o lo que están haciendo que ustedes saben que no le agrada a Dios. No es fácil porque la gente le da pena, no quieren crear problemas, pero ahí es donde ustedes tienen que poner en una balanza, ¿obedezco a Dios o obedezco a los hombres? ¿A quién le tienen más temor? ¿A Dios o a los hombres? Y si ustedes dicen a los hombres, los veo graves. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nos dice Pablo que nosotros antes estábamos llenos de oscuridad porque pertenecíamos al grupo de Satanás, pero ahora tenemos la luz porque proviene del Señor Jesucristo. Recuerden que él dijo que era la luz. Dice Pablo que nosotros por eso debemos vivir como gente de luz. Ya no estamos en la oscuridad, somos luz. Entonces, donde está esa oscuridad de las groserías, de las mentiras, del enojo, de las palabras oeces,
Llegamos nosotros que somos la luz. Esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Tenemos que marcar la diferencia, no podemos seguir siendo cristianos mediocres, tibios, estilo James Bond, agentes secretos de Jesucristo que nadie sabe que somos cristianos porque delante de nosotros pueden seguir hablando cosas horribles y nosotros hasta participamos a veces riéndonos de las cosas que dicen. Averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Debemos nosotros, es labor de nosotros averiguar qué agrada a Dios y qué le desagrada. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Nosotros ni nos imaginamos ahorita con esta nueva película que ya ustedes deben saber, Sonidos de la Oscuridad, la nueva película de Mel Gibson, si no saben, averigüen en YouTube. Está totalmente vetada, está prohibida, pero busquen en YouTube la historia porque aquí a Colombia tenemos entendido que no la van a traer, lógicamente. Tenemos que orar mucho por el país. Una sombra de oscuridad está llegando sobre el país impresionante y ni nos imaginamos las cosas vergonzosas, como dice Pablo, que se hacen en lo secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Y nosotros somos esa luz y hay personas valientes, muchas de ellas sin ser cristianas, están sacando a la luz tanta maldad. Porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Acuérdense que la Biblia dice que aquella persona que sabe hacer lo bueno y no la hace, se le cuenta como pecado. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo nos sigue insistiendo, tenemos que ser fuertes y valientes, como le decía el Señor a Josué. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y les recuerdo que una persona necia es una persona idiota. Y una persona idiota es aquella que solamente ve su ombligo. Las personas sabias son aquellas que siguen la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. Y algo importante que nos dice Pablo y que es más vigente hoy en día que hace 2000 años cuando lo hizo, aprovechen bien el tiempo porque los tiempos son malos. Nosotros debemos redimir el tiempo. Desen cuenta cómo está pasando el tiempo de rápido, porque las cosas se están acelerando, la maldad se está acelerando y lo único bueno de todo eso es que nos indican las señales de la pronta venida de Jesucristo. El tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. Nos queda poco tiempo, chicos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dios nos dio este cerebro para que lo utilicemos y no se atrofie. El cerebro es un músculo, si no lo utilizamos se atrofia. Entonces tengámoslo siempre en on, pendientes de lo que el Señor quiere que hagamos. Bueno, chicos, vamos a dejar acá porque pues el tema sigue muy relacionado todo, pero ya nos llegó la horita, entonces como son tantas cosas, no me gusta mandarles tanta información para que tengan toda la semana de masticarla bien. Por eso lo rico que vuelvan a repetir la clase cuando puedan. Muchas cosas que tenemos que poner en práctica día a día. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Bendiciones.